Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenos días, muy buenos días. Les he dicho a mis invitados hoy, al entrar aquí al set, me disculpan porque son abogados y todos vienen impecablemente vestidos de traje. Me disculpan, pero yo ando ya en modo verano, les digo. Y se rieron. Igual, disculpas a todos ustedes porque las normas televisivas lo llevan a uno a una presentación no solo fluida, sino que a una vestimenta correcta. Y bueno, ya en espacios noticiosos e interpretativos como Frente a Frente, en esas mismas normas se establecen el traje, la camisa, la corbata. Pero yo les he dicho siempre que a mí me importa mi estado de ánimo. Mi estado de ánimo es fundamental para mí porque así es como creo hago mejor las cosas. Entonces, si mi estado de ánimo está orientado a vestirme así informalmente, lo saben aquí en mi empresa, les pido que no me reclamen cuando me miren con camisa presentando. Y yo ando con un estado de ánimo muy saludable. Pero bueno, siempre se irrespeta la norma, por eso le pido disculpas al público. Pero intentaré en la medida de lo posible que el contenido del programa sea de su agrado. Al fin y al cabo es lo que importa, el enfoque, el contenido de las cosas. Y no de mérito a los que andan traje, ¿verdad? Para nada, para nada. Los admiro por tener esa disciplina, como César Quintanilla, de no quitarse nunca el saco. Muy bien. Así que vamos a comenzar esta mañana con la pregunta que va a identificar durante las 2 horas el tema de hoy, y dejo a Gabriela Andino con ella. Así que, Gabrielita, buenos días. Muy buenos días, licenciado. De inmediato le damos a conocer el tema de este martes y la consulta es: ¿qué repercusiones tendrá en el gobierno la pena que se fije hoy al exdiputado Tony Hernández? Esta es la consulta que trasladamos a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN en Twitter y Facebook. ¿Qué en el gobierno la pena que se fije hoy al exdiputado Tony Hernández? Esta es la consulta que trasladamos, @FrenteAFrenteHN, Twitter y Facebook. Es la pregunta para el público, es la pregunta para el público. Y aquí con los abogados analizaremos estrictamente este juicio donde se emitió una sentencia condenatoria al exdiputado Juan Antonio Hernández, más conocido en Honduras como Tony Hernández, y hoy se va a fijar la pena. El Ministerio Público, los fiscales estadounidenses están pidiendo como pena mínima 40 años y máxima cadena perpetua. Y ayer ya conocimos que también solicitan la restitución de un poco más de 138 millones de dólares y hay una multa de 10 millones de dólares. ¿Se imaginan ustedes? Si le imponen la mínima 40 años de cárcel, igual si en cárcel llega a cumplir esa condena, tiene que pagar 138 millones de dólares para lograr su libertad. En caso que esa fuera, la pena, estamos en el 2021, en el 2061, en el 2061. Pero serán los abogados que están presentes hoy que nos van a dar los pormenores de este juicio. Antes quiero presentarles al elder Pablo Hernán Chávez, 70 de área de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que tiene un mensaje para Honduras sobre la campaña de Pascua a partir de este martes. Él nos hablará que todos tenemos la oportunidad de volver a empezar, de cambiar, de ser mejores, no importa por lo que hemos pasado. Nos resumirá que el sacrificio de Jesucristo nos da la oportunidad de ser mejores
y ser nuevas personas. También anunciará la conferencia mundial que será transmitida por TSI los días 3 y 4 de abril en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Conferencias en la que usted escuchará mensajes de fe, de inspiración, de Jesucristo, de respuestas para nuestra vida. Así es que de inmediato los dejo con el mensaje de Elder Pablo Hernán Chávez. Bienvenido, buenos días, es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Muchas gracias, Renato, por esta maravillosa oportunidad que nos brindan como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de poder presentar esta iniciativa que la Iglesia ha anunciado a nivel mundial. Como usted mencionó, se llama A Partir de Hoy. Y como todos sabemos, en esta Semana Santa es una excelente oportunidad para recordar las enseñanzas, el tiempo de vida que estuvo Jesucristo entre su pueblo, el sacrificio que Él hizo y la resurrección, lo que se le conoce como la Pascua de Resurrección. A lo largo del tiempo hemos visto cómo estos principios y estos valores han ido olvidándose poco a poco. Y el propósito es que podamos rescatar esos valores importantes durante esta semana. Y por eso es que se le denomina A Partir de Hoy. Podemos reconciliarnos, ya sea con Dios o con otras personas. Podemos perdonar a partir de hoy, podemos recibir perdón también de otras personas, o sea, perdonar. A partir de hoy podemos escuchar las enseñanzas de Jesucristo y tomar valores importantes en nuestras vidas que nos ayudarán a ser mejor. O a partir de hoy escuchar o ver esa luz celestial que nos puede iluminar nuestra vida. El domingo pasado, el presidente de la iglesia, Russell M. Nelson, dio un mensaje a todas las personas, a toda la humanidad, en donde se manifestaba esta iniciativa con el propósito de que pudiéramos acercarnos más durante esta semana de Pascua de Resurrección. Y como usted mencionó, Renato, también, parte importante de esta semana de Pascua y de esta iniciativa, a partir de hoy, es que podamos participar de lo que será la conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta conferencia será transmitida desde Salt Lake City, en Utah, y en otros tiempos pues se congregaban muchas personas, pero debido a la pandemia pues solamente será de manera virtual. Será transmitida por el canal de TSI el sábado a las 10 de la mañana y otra sesión a las 2 de la tarde, y el domingo también a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Invitamos a todos los hondureños que estén dentro del país o fuera del país a que puedan presenciar esta conferencia en donde podrán ver y escuchar mensajes de paz, de aliento, de consuelo, de sanación y que nos ayudarán a acercarnos más a Dios y a Jesucristo. Estas frases a mí toda la vida me han hecho reflexionar. Volver a empezar, reiniciar, reconsiderar nuestras vidas, reevaluarnos, revalorar, reexaminar todo en nuestra vida a partir de hoy. Solo transmito un poquito de mi experiencia, la experiencia de los 5 años cuando me llevaron a una iglesia. Revaluar, revalorar, reexaminarnos, revalorar esa relación con el Creador. Así ha sido mi vida, por eso me parece súper interesante este mensaje que usted hoy transmite a Honduras. Y es una excelente oportunidad porque de alguna manera son palabras que necesitamos todos, ¿verdad? Nadie es perfecto en esta vida y como dice una canción o un dicho, lo perfecto es inhumano, pero tenemos la capacidad, con la ayuda de los cielos, de poder llegar a ser mejor si ponemos en práctica algunas cosas como los que usted acaba de mencionar. Bueno, pues invitamos a la hondureñidad para que esté pendiente de esta conferencia mundial que será transmitida por TSI los días 3 y 4 de abril
en horario de 10 de la mañana y 2 de la tarde. Y tener e internalizar estos mensajes de fe, de inspiración, de Jesucristo, que son respuestas para nuestra vida. Así que Elder Pablo Hernán Chávez, muchas gracias. Gracias a usted, Renato. Muy bien. Esta mañana aquí en Frente a Frente, el abogado Marcos Zelaya, abogado penalista a quien saludo y le agradezco porque en plena Semana Santa pues ha aceptado la invitación. Y la mayor parte en estas semanas de feriado quieren descansar después del trajín, del ajetreo que tienen permanentemente. Así que muchas gracias, abogado Marcos Zelaya, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, licenciado, por invitarme y compartir con el abogado Ramírez y con el joven que representa una iglesia de nueva esperanza y nueva oportunidad de vida en estos momentos difíciles que está pasando no solo Honduras, sino que toda la humanidad. Volver a nacer. Tres palabras que pueden significar Un cambio total en la vida. la felicidad eterna. Volver a nacer. ¿Y cómo se nace de nuevo? ¿Recuerdan aquella pregunta bíblica? ¿Y cómo se nace de nuevo? No puedo otra vez volver al vientre de mi madre y nacer. Esa cirugía aquí de reflexión, de arrepentimiento, eso es volver a nacer. Arrepentimiento, eso es nacer de nuevo. Gracias por estar aquí, abogado Marcos Zelaya, y también al abogado Julio César Ramírez. Abogado, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato. Gracias por la invitación. Pues ya está planteado el tema, pero se lo recordamos una vez más con Gabriela Andino para ir a la primera pausa y retornar ya con el debate aquí con los abogados Julio César Ramírez y Marcos Zelaya. Gabriela. Así es, licenciado, de inmediato le recordamos la consulta que ya está plasmada en nuestras redes sociales. ¿Qué repercusiones tendrá en el gobierno la pena que se fije hoy al exdiputado Tony Hernández? Esta es la consulta, @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales. ¿Qué repercusiones tendrá en el gobierno la pena que se fije hoy al exdiputado Tony Hernández? Le invitamos a participar en nuestras redes sociales, @Frente a Frente HN. Bueno, el señor José Antonio Hernández, más conocido como Tony Hernández, diputado hondureño, hoy va a conocer el monto de su pena. Hoy le van a fijar la pena. 40 años, cadena perpetua. Ya sabemos que los fiscales solicitaron también que se contemple en la pena la restitución de $138 millones. Ya se emitió hace algunos meses una sentencia condenatoria y hoy conoceremos justamente cómo va a pagar esa sentencia condenatoria. Voy a dejar aquí con elementos generales e importantes de este juicio al abogado Julio César Ramírez. Luego escucharé al abogado Marcos Zelaya. Abogado. Buenos días. Nuevamente buenos días. Mira, Renato, yo siento que, y así sucede, en nuestro mecanismo, voy a pedir perdón al público, voy a hablar mejor hacia acá para poder tener un poquito más de fluidez. La sociedad hondureña tiende mucho a confundir cuál es la naturaleza del sistema de justicia penal de los Estados Unidos de Norteamérica. Creo que a veces los abogados cometemos el error de pretender transmitir que es un sistema bastante parecido al hondureño, y eso es totalmente falso. Hoy el ciudadano compatriota Antonio Hernández se enfrenta a una de las cosas que son difíciles siempre desde la temática del abogado defensor, que es el hecho de que recibir una condena ya específica que obviamente está ahorita en el mínimo de 40 años. ¿Qué debemos de entender en términos generales los hondureños que suceden en las distintas cortes de Estados Unidos? Estados Unidos tiene una cosa que le llama el Código de Estados Unidos, donde en el título 18
tienen contemplados los delitos federales. A partir de ahí, ellos tienen 4 áreas gruesas que las enumero. Una es los delitos contra las personas a nivel federal, 2, los delitos contra la economía, 3, los delitos que tengan que ver con las actividades de la función pública y 4, drogas. Ellos los tienen catalogados en A, B, C y D. Ellos tuvieron ciertos problemas en Estados Unidos con respecto a las penas. Hay algo que tenemos que entender claramente. En Estados Unidos hay penas estatales y hay penas federales. Allá en 1987 crearon lo que se llama la Guía Federal Penológica de Delitos Federales y que tiene una reforma desde el año noviembre del 2018. Esta pena esta guía fue decretada en Estados Unidos porque encontraron que existían bajo mismos delitos, bajo mismas condenas, bajo parecidos sistemas en los que alguien era condenado, penas dispares. También encontraron que habían discriminación y que tenían un mal modelo de rehabilitación. Eso provocó el nacimiento de esta guía. Y la guía lo llevó posteriormente a que el juez, y aquí hay una cuestión que aclaro, Renato, con respecto a lo que a veces nos confundimos. Quien determina el rango de la pena es el juez partiendo de unos patrones que tiene para la fijación de la condena. Pareciera sencillo. Yo quisiera decirle a los abogados hondureños, a los colegas, que entendamos que ellos tienen un sistema bien riguroso para determinar la pena. Yo les hice llegar a ustedes una tabla en la cual ellos tienen 258 rangos de encarcelamiento. Y cuando tú ves esta guía penológica federal, te das cuenta que es bastante complicado determinar la pena. Después del 19 de octubre del año 2019, si no me equivoco, el juez, de acuerdo a los criterios de condena de la persona que fue enjuiciada, que es el señor Antonio Hernández, logra determinar cuánto es el rango de pena para cada una de las ofensas, como ellos llaman. Ellos llaman que han tenido 4 ofensas: una conspiración para importar cocaína. Entendamos aquí un elemento importante. No es lo mismo la conspiración que concretar el delito de tráfico de cocaína. La conspiración para introducción de armas de fuego, la posesión de armas de fuego y el falso testimonio. Esas son las 4 ofensas que ellos identifican ha cometido el abogado Antonio Hernández contra los Estados Unidos de Norteamérica. El juez, después del 19 de octubre del 2019, se retiró y hizo un cálculo de acuerdo al rango que está en la tabla, en la cual define cuál es el mínimo y el máximo de acuerdo a lo que fue condenado. De tal suerte que haciendo las aplicaciones matemáticas, porque así es, si uno sigue la guía fielmente de la que utilizan en Estados Unidos, determinan que la pena está dentro de 40 a vida del ciudadano que ha sido condenado. Entonces, la sentencia, para determinar que hay posibilidad de pena concreta, de vida en el delito de tráfico de droga, tienen que darse al menos 3 elementos. El primero se descartó en el juicio, que es el hecho de que el tráfico hubiese producido lesiones y muerte como resultado del delito. Eso no sucedió. Lo que sí sucedió es la cantidad de droga. La cantidad de droga que le imputa el gobierno de los Estados Unidos al ciudadano Antonio Hernández son 185 toneladas. Ahora, el juez, para determinar la pena que le debe decretar por esas 185 toneladas, de manera interesante, en Estados Unidos tienen una fórmula y esa fórmula le aplican las 185 toneladas y le va a dar un resultado de acuerdo a la fórmula en meses. Y en esos meses, si supera los 430, creo que es, entonces él ya considera que el mínimo es 40, máximo vida. Entonces, es una manera científica
de determinar la pena. ¿Qué es lo que pasa? En el sistema de derecho, ya sea anglosajón o el que nosotros seguimos, algo que se ha tratado de evitar es la discrecionalidad del juez. Entonces ellos tienen, por ejemplo, si tratas de explicar esto de acuerdo al sistema hondureño, nosotros para el tráfico de droga, según el artículo 311 del actual Código Penal, tiene 2 criterios de pena, 4 a 7 y 7 a 10, solo 2. Entonces nuestros jueces solo tendrán 2 rangos de pena para el delito de tráfico de droga. En Estados Unidos tienen alrededor de 140 rangos, de tal manera que tienen penas hasta de 1 año, 3 meses, a 2 años, a 21 meses, 14 meses a 21 meses en la mínima. Hay casos, como le sucedió al ciudadano hondureño también condenado el día de ayer, que su rango de pena le podría permitir establecer 12 años como fue condenado, que multiplicado por meses son 144 meses a los que fue condenado, porque ellos así fijan su pena. Hay otros ciudadanos que están a 25 años, se multiplican por 12 y ese es el rango. Entonces, lo interesante es que ellos, a lo que nosotros llamamos pena abstracta, ellos tienen alrededor de 140 rangos federales para el delito de tráfico de drogas, sumados todos. Vida contra las personas, economía, contra la función pública y drogas en delitos federales tienen 258 rangos. Al aplicar estos rangos, de acuerdo a la fórmula matemática que dije, por las 185 toneladas, más las otras afrentas, falso testimonio, portación de armas y conspiración de armas, le resulta una pena que el juez calculó y le dijo a las 2 partes, defensa y Fiscalía Federal. La pena aplicable a esta persona oscila entre 40 años a vida y dentro de ese margen cada quien pide. Entonces viene la Fiscalía Federal y solicita vida y la defensa solicita 40 años de reclusión. Entonces, Renato, es un sistema bastante complejo, no se puede del todo explicar desde la perspectiva del abogado hondureño, porque ellos tienen unos parámetros que son totalmente distintos. A mí como abogado sí me sorprendió esa tabla. Esa tabla es una cuestión sumamente interesante de cómo fijan la sentencia, el rango de pena ya concreta, abstracta, que es ese. Entonces, si tú ves, está la letra A, la letra B, la letra C y la letra D, que determina, para las letras A, estamos hablando de los delitos contra las personas, entonces estamos hablando del rango de meses en los que les pueden establecer. La zona B, que es contra la economía, la zona C, que es cuestión de la función pública. Aquí tenemos que entender que al abogado Hernández le están aplicando en la zona C el delito de falso testimonio. Entonces, cuando ves de la línea 14 hasta el final de la línea, que creo que son 43, vas a encontrar los rangos de condena para drogas. Y los rangos de condena para drogas en algún momento va a determinar la cantidad de 360 meses, si no me equivoco, a vida. Vas a ver. Cuando dice a vida es cadena perpetua. Es cadena perpetua, porque así lo determinan ellos. Sí. Entonces, ahí está. Los rangos son 360 a vida. Entonces, para determinar esos rangos, mira, es una cuestión sorprendente cómo funciona en Estados Unidos. Le van aplicando puntajes, 2 puntos, tal vez a veces de acuerdo al antecedente de las personas, de acuerdo a qué utilizó, si utilizó armas o no armas, y solo la determinación del tonelaje aplicada a la fórmula da una cantidad de meses, que esa es la razón por la cual ellos llegan al rango 40 a cadena perpetua. ¿No ha hecho un cálculo usted en función de los delitos? No, yo creo que sería irresponsable, Renato, decirlo, porque una cosa es que encontré esto y otra cosa es que lo estudié. Correcto. Y otra cosa es que yo te pueda decir que puedo interpretar cómo funciona el sistema de justicia de los Estados Unidos. Puedo llegar a la conclusión de qué es lo que ellos aplican, que esta es una guía que está en internet, que tú la puedes extraer de ahí. Lamentablemente también está en inglés y yo no leo esa lengua.
pero cuando ves todos los criterios, que son los que te mandé en las otras hojas, están las fórmulas por cantidad de droga, está la conducta de las personas, entonces los criterios que ellos aplican son bien interesantes. Eso realmente donde lo encontramos es en el documento que el juez federal prepara para cada una de las partes y les dice, estos son los criterios que se han seguido para determinar que al ciudadano hoy condenado se le va a seguir una pena que oscila entre 40 años a cadena perpetua. Pero yo creo que es irresponsable decir que tengo la formación de acuerdo a nuestro sistema de penas para poder tratar de llegar a una aproximación. Recordemos los delitos. Los delitos son 4. Uno es la conspiración para cocaína por 185 toneladas, la aportación de armas en el acto de la conspiración, la conspiración para introducción de armas y el falso testimonio ante un funcionario federal. Y ahora que está pidiendo el fiscal o los fiscales la restitución de 138 millones. Pero esa es una cuestión que siento, Renato, que también en este mundo de las redes sociales y en este mundo de la tecnología que nos toca, que hay que decir con suma responsabilidad. Ellos están pidiendo, porque también tienen una fórmula para eso, para llegar a los 138.5 millones, ellos aplican una fórmula derivado de lo que consideran que fue condenado, que fue a 185 toneladas. Yo he visto con mucha preocupación que muchos medios de comunicación dicen que es que hay que incautar bienes del ciudadano Antonio Hernández como que si tuviese identificado esos 138.5 millones de dólares. Es totalmente falso. Ellos lo que aplican es una figura aplicada de acuerdo a los 185 toneladas, que consideran que esto pudo haber redituado 138.5 millones de dólares y que entonces la ley les permite poder identificar, buscar si existen esos bienes, dónde están y en manos de quién están, sean él o terceras personas. Pero, o sea, claro que van a poderse extender hasta 138.5 millones, pero no es que tienen identificado ahorita claramente que en la persona del abogado Hernández están esos 138 millones como muchos medios, no sé si más en redes sociales, muchas personas como por sensacionalismo tratan de transmitir la idea, es que tiene eso. Eso no es así. Igual sucede con la pena de multa. Y ahí sí puedes hacer una comparación con nuestras leyes hondureñas. Por ejemplo, la semana pasada hay titulares de una pareja condenada por lavado de activos que la pena es 10 años concretos de prisión. Y una multa dice hasta tanto, como 100 y tantos millones de lempiras. Al finalizar la condena, nuestras reglas en Honduras, si esa persona no puede pagar esos 100 millones de lempiras, hay unas reglas de cómo se sustituye esa pena. Pero esos son los sistemas en los que tiene la pena. La pena en Estados Unidos tiene 3 componentes, como tú lo has dicho muy claramente y muy bien. Número 1, la de la libertad, la pérdida de la libertad. Número 2, la confiscación de bienes hasta el porcentaje que consideran que la persona se ha aprovechado o se ha enriquecido producto de la actividad ilícita. Y 3, una multa, que puede ser que la persona pueda tener la capacidad de pagarla o no tenga capacidad de pagarla. Y ahí sí desconozco en las leyes de Estados Unidos federales cómo se sustituye esa pena de multa. Sí lo sé en las leyes de Honduras, pero no es comparable en ningún sentido. Muchas gracias, abogado Julio César Ramírez. También voy a escuchar las valoraciones del abogado don Marcos Zelaya, porque el debate entre los hondureños en este momento es, ¿le caen 40 años a Tony? ¿Qué crees vos? ¿O le va a caer la cadena perpetua? Y ayer hubo muchos alegatos entre hondureños, desde los que decían, si yo no le conozco propiedades a Tony más que la casa donde vive, y otros que decían, pero a saber cuántos testaferros tiene. Ese era el debate entre los hondureños y sigue siendo el debate cuando uno, sin ser profesional de las ciencias jurídicas y sociales, litigando, mucho menos con lectura del proceso judicial norteamericano, comienza a debatir entre amigos. ¿Cómo valora ahí las expectativas que usted tiene en torno a lo que hoy se emita como condena para el exdiputado hondureño y hermano del presidente de la República, abogado?
Sí, buen día nuevamente. Hemos escuchado atentamente la disertación del abogado Julio Ramírez en cuanto al proceso en sí, en el derecho procesal penal de Estados Unidos, donde se está llevando a cabo este juicio en el Distrito Sur del Estado de Nueva York. Efectivamente, son sistemas totalmente diferentes, un sistema eminentemente anglosajón, con unas características totalmente diferentes a las que nosotros conocemos del sistema que ha adoptado nuestro país. El sistema anglosajón tiene 4 ejes fundamentales que se versan en lo que es la defensa, la fiscalía, el jurado y lógicamente el juez, quien es el que garantiza y tutela el debido proceso que está establecido en la 5ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, en la 8ª enmienda y en la 14, que él está velando porque se maneje el proceso de forma adecuada y garantizando y tutelando el derecho tanto a una parte como a la otra. En el caso que usted refiere y el tema de hoy específicamente, venimos esta mañana a disertar en cuanto al proceso en sí de la situación que está viviendo el señor Juan Antonio Hernández, es de todos conocido que fue declarado culpable por el jurado, por unanimidad. Así lo tiene diseñado el sistema. Nosotros no podemos cuestionar si el sistema es bueno o es malo, o si tiene o no tiene falencias, son sistemas totalmente diferentes. Ellos tienen un derecho casuístico en cuanto a si pudiesen darse algunos hechos parecidos en casos anteriores de 20, 30, 40 años, 5 años, pueden ser utilizados para que podamos entender como cierta jurisprudencia que conocemos los hondureños. En el caso del señor Hernández, en el momento de que él pues va a las audiencias, en cuanto creo que le envié un mensaje para que pudiera establecer el procedimiento para que nosotros los hondureños podamos determinar cuáles son los pasos que se están siguiendo o se siguieron en su momento hasta donde estamos llegando en cuanto a la determinación de la pena del señor Hernández a pedimento de la Fiscalía según la gravedad de los delitos o de los 4 cargos que fue encontrado culpable o responsable según el jurado que pues analizó de forma responsable. Si bien es cierto, ellos no son entendidos en la materia y en cuanto a la valoración de la prueba que la puedan hacer es a través de lo que pueden percibir de una forma subjetiva, porque el jurado, Renato, déjeme decirle, el pueblo hondureño que lo hace de forma subjetiva, porque es el pueblo, porque ellos establecen de que el daño es causado al pueblo, por eso es llamado al pueblo. Ellos son llamados al azar, ellos introducen su número de seguro social, usted es llamado y lógicamente el juez establece algunos parámetros tanto para la Fiscalía como para la defensa para poder integrar ese jurado, que puede ser entre 12 y 16 personas que pueden integrar el jurado y más los suplentes que pudiesen haber si en algún momento uno de ellos no pudiese seguir integrando el jurado. Entonces los sistemas son totalmente diferentes y nosotros como hondureños y profesionales de derecho de forma responsable pues lo que podemos determinar es que se siguió todo un debido proceso según el proceso estadounidense y estamos en la etapa ya realmente de determinación de la pena que el abogado Ramírez pues estableció a través de una tabla algunos parámetros que utilizan los jueces, porque al final el juez es el que va a determinar e imponer la pena. Creemos nosotros que por la gravedad de los delitos, la pena mínima, y eso se ha hablado a la saciedad, podría oscilar en una pena mínima de 40 años y una pena máxima de cadena perpetua, más las penas accesorias, que es conocido como nosotros los hondureños, que sería según el daño a reparar, porque eso es lo que yo puedo entender de la lectura que hemos hecho y del análisis de la legislación estadounidense, que son aparentemente producto de la actividad ilícita, pudo haberse obtenido una ganancia de 138.5 millones de dólares y aparte de eso una multa de 10 millones de dólares como un resarcimiento del daño a la sociedad estadounidense producto de estas actividades ilícitas que según el jurado de los Estados Unidos, y no nosotros, sino que según el jurado de los Estados Unidos lo encontró responsable de los 4 cargos. Creo yo que más allá de cualquier análisis que podamos hacer esta mañana, Renato, nosotros como hondureños estamos pues a la espera de que un ciudadano compatriota, el señor Juan Antonio Hernández, está viviendo un momento complicado, sin embargo se le ha garantizado todos los procesos establecidos en la Constitución de los Estados Unidos, en donde él ha podido inclusive hasta cambiar equipos de defensa para determinar si en algún momento le favorecía una situación u otra. Creemos que el sistema norteamericano, pues en algún momento ellos van a analizar esta situación
Y recordemos de que no solamente él está siendo juzgado, sino que esta es una cantidad de hondureños que en su momento van a ir desfilando uno a uno, producto de algunas declaraciones y algunas situaciones que se han ventilado a lo interno de este proceso, en donde creemos que al final pues el jurado, el juez, la fiscalía, la defensa han hecho el trabajo que les ha correspondido, y nosotros como hondureños y como profesionales simplemente estamos a la espera de que concluya este proceso, en el sentido de que se le imponga la pena, porque recordemos que hay dos fases: está el delito federal y el delito estatal. Y de igual forma, Renato, déjeme decirle de que las cárceles están divididas en las cárceles federales y las cárceles estatales, de acuerdo a la gravedad de los delitos cometidos. En este caso, una vez que el juez emite la sentencia, le da paso a lo que es, por decirlo de alguna manera y que puede entender la población hondureña, el Instituto Nacional Penitenciario, que son el Instituto Penitenciario que opera de forma privada, en donde ellos determinan a qué centro penitenciario va a ser remitido. No es que él va a decir, voy a ir a un centro penitenciario, no. Ellos determinan el lugar donde va a cumplir la pena. Y para el caso de los 138.5 millones, eso sería en la situación de que él, una vez que cumpla la pena, porque recordemos que el sistema norteamericano también tiene sentencias y resentencias, y en algunos estados, porque hay 50 estados, en este caso que estamos hablando en particular, se está manejando de forma federal. La forma federal, por decirlo así, que pueda atender un poco la población hondureña, es el homólogo de lo que es los juzgados de jurisdicción nacional, que tienen competencia territorial en materia penal, que se crearon recientemente y que hay una legislación especial para poder seguir algunos casos de criminalidad organizada, en donde se sustenta básicamente al Estatuto de Palermo y otras situaciones, tanto nacionales como internacionales, de los cuales los estados pues se han acogido para poder determinar el rumbo de algunos procesos, tal como hemos estado hablando esta mañana. Muchas gracias, abogado Marcos Zelaya. Bueno, hay un hondureño, ayúdenme a recordar ustedes, hay un hondureño muy conocido, Ramón Mata Ballesteros, que está cumpliendo 12 condenas a cadena perpetua en Florence, que dicen que es una de las prisiones más duras de los Estados Unidos. En el ADX Florence, un centro penitenciario de máxima seguridad cerca de la localidad de Florence, estado de Colorado. El 7 de diciembre de 2018, Estados Unidos retiró los cargos del asesinato de Enrique Quique Camarena Salazar, por lo cual se espera que obtenga una rebaja de sentencia o su salida de la cárcel y regreso a Honduras. Bueno, a este hombre le cayeron 12 cadenas perpetuas. 12 cadenas perpetuas. Estamos hablando que realmente el señor Mata Ballesteros fue condenado antes de la guía esta de penológica de los Estados Unidos. Esta es de 1987, si yo no mal recuerdo, él fue por esa vía ilegal de extradición enviado a Estados Unidos. Sí, en abril de 1988. Perdón, entonces sí es así. Y en abril, ya le aplica esta guía. Fue allanada a su casa en Tegucigalpa. Que determina, ya le aplica esta guía, que esta vía está vigente para el establecimiento de las penas desde 1987. Y obviamente, de acuerdo a las afrentas por las que fue encontrado culpable, estamos hablando que las cantidades de droga que le imputan que pudo haber enviado, y más el hecho de que en el momento original sí le imputan un delito relacionado contra la vida de una persona, que era Camarena. Eso es algo interesante que sucede en los Estados Unidos, que ellos pueden incluso, aún en esta instancia, 20 años, 30, 40 años después, poder revisar la pena. Casi 40 años. Y darse cuenta que hubo alguna situación de error, la pueden corregir y le quitaron ese cargo. Pero obviamente lo que enfrenta ya es algo en lo que puede entrar en el proceso de humanización. Decir que por humanidad lo dejan en libertad, pero 12 cadenas perpetuas es una cuestión en la que es bien compleja. ¿Qué va a pasar? Y si solo este retiro de cargo le va a poder permitir retornar a Honduras. Miren, yo sé que ustedes como abogados son muy rigurosos
eso de andar suponiendo en temas tan sensitivos, yo sé que muchos de ustedes por principios huyen de ello. Pero así, con los cargos que le imputaron y por los cuales condenaron al señor Juan Antonio Hernández, sabiendo ya cuál es su escala de valores cuando se le preguntan ciertas cosas de este juicio o de otros juicios en los que usted no es abogado defensor, ¿por dónde cree que se incline el juez? ¿Por la cadena perpetua o por los 40 años, abogado? Mire, ellos son bien dados. Yo voy a tomar las palabras que dijo en este medio de comunicación en una entrevista el abogado, permítame citarlo, el abogado Barrios, dijo algo muy cerca de lo cierto. Yo creo que por los antecedentes que hacen en Estados Unidos, más una condena de alguien que estuvo vinculado a gobiernos anteriores, puedan dar, y sí soy parte del criterio de él, 60 años a cadena perpetua, en función de que para ellos los mecanismos que se dicen que utilizaron, ya un juez lo dijo en una sentencia anterior contra otra persona. Así que... De 60 años a cadena perpetua. Sí, comparto ese criterio del abogado Barrios. Okay. O son 60 años o la cadena perpetua. Por ahí podría decir que es una aproximación de interpretación. Sí, no, correcto, eso lo entendemos. Las reglas que ellos utilizan, hay una condena en la que ellos expresaron que la molestia que les causó la situación en la que supuestamente se dio el delito, que ya es condenado de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, y diría que por ese rango es bastante cercano a los criterios de ellos. ¿Y usted qué piensa, abogado Zelaya? Bueno, yo creo que haber sido encontrado responsable de los 4 cargos de delitos federales y la persona que representa, el señor Juan Antonio Hernández, ellos generalmente hacen penas ejemplarizantes, le llaman ellos, a la sociedad y al mundo. Lógicamente, estamos hablando desde el punto de vista procesal y sin ningún apasionamiento ni nada personal con nadie, pero personalmente como profesional de derecho yo creo que la pena que se le va a imponer el día de hoy al señor Juan Antonio Hernández es de una cadena perpetua para que en ningún momento ninguna otra persona en ningún otro país en el mundo, según los hechos que fueron develados y según los criterios que utilizaron los miembros del jurado, lógicamente nosotros no somos jueces, simplemente estamos haciendo un análisis desde el punto de vista jurídico. Creo yo que la sentencia va a ser una sentencia condenatoria, bueno, perdón, la pena, la sentencia condenatoria sí, ya fue emitida por una declaración que hizo el jurado, sino que la pena a imponer en este momento sería una cadena perpetua, lo que le va a limitar a él de poder obtener algunos beneficios, porque lo que decía el abogado Julio Ramírez es entre la pena mínima y la pena máxima, en la individualización, en la determinación de la pena. Sin embargo, como los sistemas son diferentes, ellos tienen sentencias y resentencias, entonces cuando la pena es, digamos, por decirlo así, de 40 años, él podría tener opción a apelar, aunque de los casos federales, déjeme decirle que las Cortes Supremas, para poder apelar o pedir una revisión, solamente reciben 100 revisiones al año. Imagínense. O sea, de los casos penales en Estados Unidos, según la legislación y la literatura que hemos estudiado, solamente reciben 100 casos. Estamos hablando de que hay 320 millones de habitantes en Estados Unidos. O sea, coge una cantidad impresionante. Hay 50 estados. Está dividido todo el sistema judicial de forma diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, y los jueces son por distrito, cortes de apelaciones, una estructura similar, sin embargo distinta en cuanto a la aplicación de la pena, y es por ello de que si no se le impone una pena de 40 o, como decía el abogado Ramírez, de 60 años, él podía optar a otros beneficios, como cuáles, poder estudiar, poder contribuir a la sociedad estadounidense en alguna actividad que le permita a él presentar una revisión a futuro en alguna reducción, porque en algunos casos se toma el día en Estados Unidos en efectiva prisión de 12 horas, o sea que un día serían 2 días. Sí. Entonces, para poder obtener su libertad de forma más inmediata. Bueno,
y una pregunta que tiene así poco de subjetividad, pero que solo se las formulo en función de la experiencia de ustedes como litigantes y de hombres que se mantienen leyendo sobre leyes procesales de muchos países y no digamos la de Estados Unidos. Usted hablaba de que van a emitir una sentencia ejemplarizante. ¿Cuánto influye en el sentimiento del juez, basados en esos esquemas para fijar una pena, el hecho que el señor Juan Antonio Hernández sea el hermano del presidente de un país y en el que se mencionó mucho su nombre? Porque en este juicio de Tony Hernández, los testigos que fueron llamados hablaron mucho del presidente de Honduras. Entonces me preguntaba ayer yo, y por eso les traslado la pregunta, partiendo de que puede ser una sentencia ejemplarizante esta, para todos los que se dedican a estas actividades en América Latina, ¿cuánto pudo haber influido el parentesco del presidente del Estado de Honduras con el imputado condenado y al que hoy se le fija la pena? Después de la pausa, las respuestas de los abogados Julio César Ramírez y Marcos Zelaya, aquí en Frente a Frente, más la lectura de los mensajes que nos llegan desde toda la geografía nacional. Lectura de inmediato a sus mensajes en nuestras redes sociales. Bruno Díaz: en un país serio y de leyes, Juan Orlando ya hubiera renunciado desde la captura del hermano. Es increíble cómo todos los sectores y medios de comunicación han sido tolerantes con el gobierno. Nadie aquí se atreve a exigir su renuncia. Honduras va al precipicio con Juan Orlando Hernández. Marco Matamoros: en el pueblo se percibe una satisfacción que se haga justicia. Para las autoridades, vergüenza y una bofetada moral. Para el Estado, que nos reconozcan como fallido. Ismael Cepeda: no sucederá cambios sustanciales dentro del gobierno, sobre todo por cómo se están reconfigurando las élites para continuar en el poder. Pero sí es un gran mensaje a los narcopolíticos, narcopartidos, narcopolicías militares y narcoempresarios. Marlon Matamoro: la peor repercusión será en el ahuyentamiento de la inversión y las ayudas extranjeras. Es triste ver cómo se despedaza Honduras. Gustavo Martínez Molina: ninguna, solo se exhibirá el fracaso de la institucionalidad responsable de la prevención y aplicación de la justicia bajo responsabilidad del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía, las Fuerzas Armadas, el Partido Nacional, el Partido Liberal, Juan Orlando Hernández, que nos convirtieron en un narcoestado. Agradecemos todos sus mensajes y participaciones. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos a Frente a Frente. Un recordatorio aquí con los abogados de los hondureños que han sido extraditados u otros que se entregaron voluntariamente a la justicia de los Estados Unidos porque negociaron con las agencias antidrogas de los Estados Unidos. Okay, mira, yo me voy a entregar, siento que me pueden matar aquí en Honduras, pero por favor ayúdame con mi familia, protégeme a mi familia, o que mi familia se vaya para Estados Unidos, así yo estoy tranquilo allá y les voy a dar toda la información. Por ejemplo, recordemos el caso de los Rivera Maradiaga, de los cachiros. Mire, yo lo que creo que hay que entender, y voy a seguir diciéndolo, Renato, no podemos interpretar las leyes de acuerdo iguales. El caso de los señores Rivera Maradiaga es un caso en el que lo que hubo fue una aceptación de cargos. Ellos no fueron a juicio. Ellos, Estados Unidos, le formulan los cargos, pasan la etapa del gran jurado, que es donde se permite la orden de captura, y ellos, ante ese hecho y el pedido de extradición, se sometieron a los Estados Unidos. Después de eso, cuando están en la audiencia preliminar, que es una audiencia de lectura de cargos, ellos, la justicia, el procedimiento anglosajón les permite a cada persona, sea este o otra persona, quitemos el nombre de quien sea, aceptar los cargos. Ellos aceptaron los cargos. Hay infinidad de hondureños, varios hondureños de los que fuesen acusados que aceptaron los cargos. Estamos hablando el caso del señor Negro Lobo, aceptó los cargos. El señor Cachiro, David Maradiaga, aceptó los cargos. Cuando aceptan los cargos, después lo que pasa
es algo que sí es interesante que interpretemos de lo que está sucediendo en Honduras. Los que están manejando una campaña en decir de desprestigio a estos testigos, y tú lo vas a ver en la mayoría de los interrogatorios en juicio, le preguntan una frase que es concreta: ¿tú accediste a la 5K1? ¿Tú estás declarando porque estás pretendiendo recibir el beneficio de la 5K1? ¿Qué es la 5K1? Es cuando la persona que se ha declarado culpable, para llegar a un arreglo de pena, ahí la pena ya es específica, el arreglo de la pena, se compromete a ciertas cosas, entre ellas rendir su testimonio en todos los juicios en los que son llamados. Por eso es que tú aquí vas a entender de que a veces se cuestiona si estos dichos son ciertos o no son ciertos, en función de que hay cosas que a veces no compaginan. En Honduras, por ejemplo, para nosotros el qué, cómo, cuándo y dónde es demasiado específico. Dónde se conspiró, dónde se determinó que se iba a trasegar droga, sí es importante. El momento específico, la captura de la droga. En Estados Unidos no. En Estados Unidos tienen a la persona que declaró y ellos dicen, en aquel momento nos reunimos, y por eso es que hay un cuestionamiento cierto sobre la certeza de que si existieron o no existieron esas reuniones, porque a veces la información no es del todo concreta. Claro, si lo analizo como abogado hondureño, te voy a decir que hay muchos elementos que quedan en juego. Si lo analizo desde el punto de vista político, hay cuestiones como, por ejemplo, que llaman la atención de la disparidad de discurso de Estados Unidos. El señor Almagro dijo claramente, tú me dices que si hay repercusiones en el gobierno de Honduras, pero sí, pero estamos hablando de que en estos juicios están imputando supuestamente participación como desde el 2002, 2004, de estas personas ligadas al gobierno. La pregunta es, ¿por qué entonces Almagro ahora sale a decir que Estados Unidos reconocieron estos gobiernos? Entonces, esas son las cosas que cuando se analizan sin el apasionamiento, claro, estas personas si son llevadas a juicio y estos testigos declaran, lo más probable es que los van a condenar, porque las condenas es en Estados Unidos, no es en Honduras. Y los criterios del jurado para valorar a esos testigos, por lo general, son dirigidos hacia la condena. Entonces, estas personas, según el acuerdo que han llegado, tienen el derecho a ser llamados, tienen la obligación de ser llamados y decir verdad en todos los juicios. Y en todos los juicios en los que llamen, para poner derecho a la 5K1, que es una posible reducción de pena de estas personas que se declararon culpables. Sobre ellos no hay todavía una fijación de pena. Específica no, culpabilidad sí, Renato. Sí. O sea, definamos ellos las dos aceptaron cosas. los cargos. Aceptaron los cargos. Culpabilidad sí hay. Lo que no hay es pena específica, porque están en todos esos procesos de acuerdo a los intereses de Estados Unidos, y ellos están buscando el beneficio de la 5K1. Así se llama en el tecnicismo de Estados Unidos, 5K1. 5K1. Bueno, y a saber sobre cuántos juicios más en un futuro cercano o a mediano plazo, los Rivera Maradiaga, más conocidos en Honduras como los Cachiros, serán testigos de otras personas que impute Estados Unidos cargos por haber al menos introducido 5 kilos de cocaína. Miren, estoy recibiendo muchos mensajes. Por ejemplo, me dice el abogado Marlon Duarte, refiriéndose a Ramón Mata Ballesteros, no Gualdurraga. Ballesteros es el papá que está privado de su libertad, y Ramón Mata Gualdurrega está detenido en Colombia luego de haber cumplido una condena en Estados Unidos. Honduras lo ha solicitado en extradición a Mata Gualdurraga. Dice Marlon Duarte, a Mata Ballesteros, le retiraron los cargos por la muerte de Quique Camarena. Ya su régimen cambió totalmente, no está sometido a un régimen estricto de sometimiento carcelario, y se espera que este año él obtenga su libertad. Ramón Mata Ballesteros, se espera que este año obtenga su libertad. Ahí se nota que el sistema norteamericano no es tan infalible. Porque después de ser condenados por la muerte de un agente de la DEA y que 20, 30 años después retiren ese cargo, nos equivocamos, tú no participaste en el asesinato, claro, demuestra que no es, que falible, pues, que falible. ¿Sabe qué es lo que pasa? Sí. Y lo que está escribiéndole el abogado Marlon Duarte en relación a ese
caso en particular del señor Mata Ballesteros, la quinta enmienda y la octava enmienda de Estados Unidos tiene que ser tutelada por los jueces, magistrados, ya sea de primera instancia o de apelaciones o del Alto Tribunal Supremo. Porque déjeme decirle de que es de conocimiento público y es un hecho notorio de que la extradición que se hizo en su momento del señor Mata Ballesteros fue ilegal. Y el juez estaba obligado a tutelar ese derecho. Y quizás después de 25 o 30 años está tratando de reflexionar o enmendar esa situación que está tocando el abogado Marlon Duarte en el mensaje que le envía. Porque ¿qué pasó? Él vino, la DEA vino a Honduras y se lo llevó. Y todavía no estaba reformado el artículo 102 de la Constitución, por adición, en donde excepcionalmente podrán extraditarse hondureños. Eso se hizo en el gobierno del licenciado Porfirio Lobo Sosa, en donde estaba él como presidente, si no me equivoco, del Congreso de la República, el abogado Juan Orlando Hernández. Entonces, ¿qué pasa? De aquí, de esa fecha para acá, en aplicación al convenio suscrito entre Honduras y Estados Unidos, sí podía extraditarse siguiendo los parámetros y los procedimientos que ya establece nuestra legislación, aun y cuando no contamos con una ley de extradición. Sin embargo, se aplica por analogía la normativa procesal penal y otras leyes para poder garantizar el debido proceso, pero no se le garantizó el debido proceso a él. Yo siempre me hice la pregunta, si hubo una ilegalidad, ¿por qué los equipos de defensa, en el caso de Mata Ballesteros, por qué los equipos de defensa en ese momento, hace más de 30 años, no hicieron alegato de que la teoría del árbol envenenado, porque realmente él fue llevado de forma ilegal y era un hondureño? Claro, alguaciles norteamericanos entraron aquí, pese a lo que decía el 102 de la Constitución, lo sacaron con la venia del gobierno y se lo llevaron, está claro. Entonces ahí solo había que haber establecido quién lo trajo, por qué lo trajo y con qué autorización se lo llevaron, si era legal o no era legal, porque él fue llevado y sometido, estaba con un proceso abierto. Eso era lógico, pero sin embargo no se siguieron los procedimientos, por lo menos en nuestro país, legales para poder ser llevado a ser juzgado en ese país en ese momento. Así como decimos que la forma como capturaron y se llevaron a Mata fue violentando la Constitución de Honduras, que en ese tiempo establecía que prohibía extraditar hondureños, hay por lo menos que hacernos la pregunta, porque esta pregunta se la hacen en todos los sectores. ¿Qué hubiese pasado si Ramón Mata Ballesteros hubiese continuado en Honduras? Algunos dicen, hubiese cooptado toda la institucionalidad. Si es una institucionalidad tan débil, lo estamos viendo en las últimas décadas, que no hubiese pasado en los tiempos de Ramón Mata Ballesteros, para ser equilibrado, para decir, no, se lo llevaron mal, violentando la Constitución, está clarísimo. Pero igual es bueno preguntarse, ¿qué hubiese pasado con Honduras? O puedes decir la otra cosa. ¿Cuál? La pena, sea anglosajona o sea del sistema latino que nosotros seguimos en derecho penal, se supone que tiene la finalidad de prevenir la comisión del delito. Realmente lo que creo que debería ser objeto de análisis bipartito entre Estados Unidos y Honduras, o entre Estados Unidos y los países productores de droga, es que la comisión de este delito relacionado con la droga no está disminuyendo. A 40 años de un hecho como el que tú mencionas de la persona del señor Ramón Mata, si así es, si estamos en esas condiciones de droga desde aquellos tiempos, el problema es que hemos visto un deterioro de la sociedad a niveles tales que obviamente lo que preocupa es qué es lo que van a heredar nuestros hijos, si en 40 años vamos a estar más fortalecidos en la institucionalidad jurídica, en la institucionalidad de investigación del delito, o vamos a seguir dependiendo con una sociedad más dañada de que las cortes de Estados Unidos o de otras cosas. Yo creo que requiere mucho análisis bipartito de qué está pasando, porque en estos 40 años todo lo que es el flagelo de la droga no ha disminuido. Y yo creo que no estoy errando en el que es algo que se percibe naturalmente, que más bien los crecimientos y la industria que mueve la droga, a veces hasta con el apaño de revistas financieras. Forbes se daba el lujo de estar publicando la riqueza de una de estas personas, y entonces elevar esta conducta, lejos de disminuirla, pareciera que la ha ido creciendo. Abogado, es que mientras la sociedad del país más rico del mundo
desayune, almuerce y cene con cocaína, va a ser bien difícil. Va a ser bien difícil ponerle fin a esto. Ahí operan principios de la economía, lo que es la oferta y la demanda. Mientras un porcentaje de los ejecutivos de las grandes empresas, de las empresas estadounidenses, cada mañana se echen sus 2 lineazos, va a ser bien difícil Por eso era que esto se reduzca. Por eso era importante, Renato, y no viene al tema, pero sin embargo lo que estamos hablando esta mañana, en cuanto al apoyo que había en su momento de la MASI, coadyuvando esfuerzos en el sector justicia en nuestro país, creo que era oportuno mantenerla por lo menos un periodo más. Estaba aportando recursos humanos y también recursos económicos para investigar algunos delitos de impacto y algunos delitos realmente que hemos visto que ha mermado una vez que se fue la MASI, pues lamentablemente no se continuó con ese combate frontal contra los delitos, ya sea de criminalidad organizada o delitos de corrupción o como le quieran llamar. Sin embargo, nosotros fuimos del criterio que no era prudente retirarla en este momento, sino que por lo menos un periodo más para que se fortaleciera nuestra institucionalidad, porque eso lo que ha generado es falta de credibilidad a las instituciones. Ya no le creemos al Ministerio Público, no le creemos a la policía, no le creemos a la Policía Militar, no se le cree a la Procuraduría General de la República, no hacen nada, digamos, hubo una compra de 48 millones de dólares que todos conocemos. El procurador, que es el representante de la sociedad hondureña, nuestro abogado, no ha hecho ni siquiera una acción en buscar resarcir ese daño, por lo menos retornar el dinero o por lo menos plantear una solicitud de ver qué es lo que pasó para explicarle a la sociedad hondureña qué realmente, si se hizo o no se hizo con la mala intención de apropiarse dinero o definitivamente fue una compra de buena fe y que al final fuimos engañados todos los 9,5 millones de hondureños que vivimos aquí y el 1,5 millones de hondureños que sostiene de una u otra manera la economía de nuestro país, que son los que trabajan fuera de nuestra frontera, licenciado. Y usted muy bien lo sabe de que ellos fortalecen la economía de nuestro país, si no, quién sabe cómo estuviéramos en este momento aquí en Honduras. ¿Quiénes fortalecen la economía? Los que envían remesas a través del sudor de su frente, trabajan duro. Claro. En trabajos que de repente nadie quiere hacer allá. Son 5,000 millones de dólares que están enviando en quizás otras personas en los últimos años. Tienen más provecho de esas remesas que las personas que realmente están produciendo esas cantidades de dinero. Hay una respuesta pendiente de los abogados Marcos Zelaya y Julio César Ramírez. Por toda la experiencia, conocimiento y estudios de ellos en el sistema procesal de los Estados Unidos, y siguiendo la línea de pensamiento de Marcos Zelaya sobre que esta va a ser una sentencia ejemplarizante, ¿qué tanto tiene que ver la mención del presidente de Honduras, hermano del imputado en aquel momento, del que se emitió una sentencia condenatoria, donde hoy se fija la pena en la pena que le impongan este día? ¿Qué tanto tiene que ver el parentesco de Juan Antonio Hernández con su hermano, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández? La respuesta de ellos inmediatamente después de estos consejos. Eduardo Facuse comenta a través de nuestro Twitter: inexistente. No nos alegra lo que le espera a Tony. Lo que nos alegra es la aplicación de justicia cuando en Honduras es inexistente. Inexistente como la educación, la salud, la inversión, los empleos, la institucionalidad, el Estado de Derecho, la democracia electoral y la paz. Henry Smith, las repercusiones las tuvo desde el momento que lo detuvieron. Es sumamente grave la situación de país. Hablamos del hermano del presidente. El caso de Tony dejó al descubierto la colusión en toda la estructura del Estado que se volcó para ser utilizada para el tráfico de drogas. En otro mensaje, Tony y Juan son abogados, no pueden alegar ignorancia de la ley. Si son inocentes, ¿por qué el primero obtendrá cadena y el segundo está próximo a entregarse o ser extraditado? No se trata de una familia, sino de la transformación del Estado en narcoestado. Maynor Enrique Muñoz, ninguna, al menos que Estados Unidos venga a tomar por su propia mano la justicia, ya que este jodido tiene toda la institucionalidad a sus pies. Vemos un último mensaje de Osman Cruz.
Osmar Cruz, buen día, Renato. La justicia de Estados Unidos viene por todos los que se involucraron en traficar drogas y lavado de activos. Los que tienen que preocuparse son todos los que han estado cerca de Juan Orlando Hernández, funcionarios públicos, cúpula militar, policial, empresarios y banqueros. Agradecemos sus participaciones. Continuamos con el programa. Empresario Juan Carlos Segovia se pregunta, ante tanta incertidumbre, ¿hay que entender que Honduras es un narcoestado o fue un narcoestado? Nadie pregunta cómo es que bajó el tráfico de casi un 90% a menos del 4%. Aún así, ¿sigue siendo un narcoestado? ¿Alguien que explique esto, por favor? Bueno, las preguntas, las reflexiones que se hace el empresario Juan Carlos Segovia. El parentesco de Tony Hernández con el presidente de Honduras y las menciones que del presidente de Honduras se hicieron en el juicio, cuya sentencia fue condenatoria a Tony Hernández, ¿influirá en la sentencia del juez? ¿O allá el sistema es frío y objetivo, basados en normas, en parámetros para fijar la condena, abogado? No, los parámetros los tienen bien establecidos. Yo creo que sí influye mucho, nacional e internacionalmente. Ayer hubo otro hondureño condenado con una pena concreta, pero no tiene la misma connotación. Así es. Del hecho de ser el hermano del actual presidente de la República de Honduras. Ciertamente habrán muchas cosas que preguntarse. Tú encuentras esto en las redes sociales, y lo voy a decir así porque el asunto, Renato, es que tú sabes que a uno lo estigmatizan. Tú encuentras ahí dos comentarios, el del señor Facusé como el del señor Segovia. El señor Segovia dice, bajaron el tráfico de cocaína. El señor Facusé dice, no hay esto, no hay educación, no hay institucionalidad y un montón de cosas. A mí, obviamente, me nace a hacerme las preguntas obligatorias desde el punto de vista objetivo, sin decir que es que estoy defendiendo personas vinculadas a una conducta de esta. Pero en 10 años, Estados Unidos y Honduras implementaron el mayor ataque legislativo, institucional, de jueces para combatir este flagelo. E incluso, hay que decirlo, y lo vuelvo a repetir por su importancia, Almagro ha dicho que Estados Unidos quiso que en este cuatrenio, y así lo reconocieron y así lo dice, estuviese el actual presidente de la República. Entonces, esas disparidades a mí son las que me parece que Estados Unidos nos deberían de tener, porque como todos lo sabemos, el problema es que allá está el consumo. Entonces, que exista hacia el pueblo, porque a resumidas cuentas es el que sufre, una cuestión clara de qué es lo que realmente está pasando, porque ¿qué les falló? En toda esta agresividad legislativa hay jueces de diferentes materias en Honduras para evitar que esto llegue allá. ¿Y qué les falló? ¿Qué les falló en esos discursos que a veces parece que es bueno, después parece que no es bueno? Y entonces llama la atención qué puede estar pasando. ¿Que sí va a influir? Claro que va a influir. Que los sistemas de condena de ellos son distintos que los nuestros, son distintos. El jurado allá se va por convencimiento. Si el señor testigo o los testigos que ellos utilizan los convencen de que las personas enjuiciadas participaron en tráfico de droga, allá los van a condenar. Podrá ser que aquí nuestros rangos son más elevados. Es cierto, son más elevados. No es que no hay justicia en muchos casos. Yo te pongo un ejemplo. A veces todo sucede de la buena prensa. Aquí en Honduras hay un caso que tiene muy buena prensa. Y en ese caso que hay buena prensa, toda la sociedad dice que esa persona es inocente de un delito de asesinato. Pero hay una testigo. ¿Cuál? ¿El caso de Kevin Solórzano? Sí. Entonces el asunto es, y tiene buena prensa. Y la sociedad considera... ¿Qué es lo que quiere decir con eso de que tiene buena prensa? No, de que el asunto es que hay prensa que lo absuelve, que lo da por inocente. Hay buenas opiniones, la sociedad tiene buenas opiniones acerca de que el joven debe ser considerado inocente, sus abogados lo han defendido con fortaleza. Entonces, tú te das cuenta que
lo que debemos entenderse, cuando me invitaron a este programa me dijeron, hay que decir las cuestiones con objetividad. Pues sí, es que esas son las cuestiones que yo sé que a la sociedad no le gusta, pero el problema es que ese es el mundo del derecho, es bien complejo el derecho penal, y entonces si te pones fríamente a evaluar las dos cosas, aquí un testigo no es demeritado, allá otro testigo es valorado, y solo hay un testigo contra testigo. Y entonces son cosas que te llaman la atención de que los enjuiciamientos sociales están pesando demasiado más que los enjuiciamientos concretos de qué fue lo que vieron los jueces en el expediente, porque a veces, mira, yo te lo digo por experiencia, a veces lo que está en los juicios es ni la sombra de lo que está en el expediente judicial, y las personas son estigmatizadas acorde a lo que está en la discusión social y no en la discusión lo que está en el expediente. Tú te das cuenta que a veces, y tengo que decírtelo así, Renato, que a veces en tu mismo programa se dicen ciertas cosas que no están ni en la sombra en el expediente, pero lo que queda en el imaginario de las personas es lo que se dice en los medios y no lo que está en el expediente judicial, que es con lo que un juez o va a absolver o va a condenar. Ahora, yo sobre eso le digo que cuando se diluya, cuando se disipe la percepción entre el hondureño, que cuando el puñal es de oro, el juez besa el puñal, ya los juicios no, o los fallos judiciales, si es que así está sucediendo como lo plantea usted, no estarán tan supeditados a la voz populi. Cuando el hondureño esté convencido que cuando el puñal de oro, el juez no besa el puñal, va a ver usted cómo se va a disipar esa presión social. Condénenlo, 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 condénenlo. Y al final los medios canalizamos esa expresión social colectiva. Y por eso ustedes tienen la percepción esa, ¿va? De que muchos juicios prácticamente se ventilan y se deciden en los medios. Terminemos con esa percepción que cuando el puñal es de oro, el juez besa el puñal y ya verá cómo cambian las cosas. Pero para eso vamos a requerir institucionalidad. Para eso vamos a requerir congresos con gente honesta, que elija magistrados en función de los méritos. Honesta y capaz. Claro, claro. De méritos, con capacidad, no en función de sus intereses políticos. ¿Sabe qué pasa, Renato? Sí. Usted está haciendo una reflexión de los apuntes que hizo el abogado Ramírez. Déjeme decirle que hay dos casos en particular. Nosotros los que andamos en penal, nosotros vivimos más a diario los tribunales. Hay dos casos, y le voy a citar dos casos con nombre y apellido. El caso de la señora Elena Gutiérrez, que se manejó en Tegucigalpa, y el caso del Porqui, que se manejó en San Pedro Sula. Los dos casos fueron absueltos. Y la prensa manejó situaciones diferentes. Recuerde que le estaban sindicando la muerte de dos fiscales en la circunvalación de la ciudad de San Pedro Sula. Sí. ¿Qué pasó? Lo que el abogado Ramírez estableció. Una cosa es lo que se va manejando en la prensa y otra cosa es lo que está a la vista de los jueces que están juzgando a la persona. Correcto. Independientemente de quién sea. En este caso en particular, aparentemente, porque no me consta a mí, de una persona que andaba en la criminalidad organizada, como el conocido en ese mundo, como el Porqui, fue absuelto por el tribunal. Sí. Porque no había ningún elemento probado, ni siquiera en aquel momento el mínimo indicio que conocemos nosotros era la sospecha, para que pueda entender la población hondureña, había para poderlo llevar a un juicio, pero cuando ya estaba haciendo la valoración propia. Por eso es la diferencia del sistema anglosajón del sistema hondureño. El sistema de nosotros, para la valoración de la prueba, le da ciertos parámetros: conocimiento humano, razonamiento lógico y las máximas de la experiencia. Ese es el criterio que utilizamos en nuestro sistema judicial para los juicios orales. El sistema norteamericano se deja influenciar por la situación que se está manejando en cuestiones circunstanciales. El jurado solamente ve lo que puede apreciar y los parámetros que le da el juez, porque el juez siempre está dándole ciertos parámetros. Sí. No crea que es que el jurado va a hacer lo que quiera, sino que el juez le da ciertos parámetros para que pueda hacer una valoración y una ponderación de todos los elementos de prueba que le está acreditando el fiscal. Entonces, una vez que concluye toda esa ponderación, esa valoración, bajo la dirección del juez, porque para eso está el juez, para estar dirigiendo, porque estamos entendidos que los jurados son electos
por las dos partes, y sin embargo son ciudadanos comunes que no entienden el del derecho, y esa es la peculiaridad y la diferencia entre el sistema norteamericano y el sistema hondureño. Nosotros podemos decir, ¿es justo o no es justo? Bueno, ellos tienen su propio sistema, Claro. nosotros tenemos el nuestro. Entonces, podemos hacer una apreciación, lógicamente, desde el punto de vista procesal penal, con ciertas limitaciones, porque no son los sistemas que nosotros estamos Claro, utilizando. claro. Entonces, le hago mención de estos dos casos para que vea de que la prensa, en el caso del señor Kevin Solórzano, que efectivamente, como dice Julio, está siendo acusado de la muerte de mi amigo, el abogado Edwin Eguiguren, que era mi amigo, de aparentemente la tentativa en contra de su esposa. Desconozco las interioridades del expediente porque no lo manejo. Sin embargo, los jueces hicieron una valoración, lógicamente llegó al tribunal de alzada, en este caso la sala penal, y hubo una división de criterios, y eso los tiene enfrascados en una discusión en la Corte Suprema de Justicia para determinar realmente lo procedente en cuanto a las peticiones que hicieron los equipos de defensa. Bueno, sí. Renato, yo quisiera tomarte la palabra. Quisiera saber si puedo comprometer a ti y a Carlos en especial y al medio de comunicación. Mira, estamos a 2 años y yo quisiera hasta invitar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a estas personas de foros sociales, a la gente de empresa privada, que sí tengan una campaña a 2 años y que procuren tenerla en el hecho de que estamos en 2 años de elección de nuevas cortes, de nuevas autoridades, de nuevas fiscalías, que tal vez le regalen eso a nuestros hijos. En el caso de nosotros no, ya estamos pensando en nuestra salida. Yo incluso estoy queriendo cerrar mis últimos juicios personales y retirarme, porque obviamente comparto tu sensación. Allá por el año 2014, en el gobierno del presidente Lobo, creo que fue, junto con el presidente Hernández, hicieron unos procesos de certificación que les llamaban. Yo quisiera que los retomaran e invitarles a la Corte actual, al gobierno actual, que comenzáramos con el proceso de certificar jueces, certificar a todo nivel patrimonial, de cómo estoy impartiendo justicia, y que de aquí a 2 años esta Corte actual nos regale un proceso de que entregan a la nueva Corte o a los magistrados que se reelijan una posibilidad de un poder judicial ya saneado, para que la nueva Corte pueda tener y cumplir las expectativas sociales que siempre las vivimos cumpliendo, que lo mismo suceda a nivel de procesos de fiscalía. Realmente lo necesitamos. Uno se cansa del sistema, de estar en el aparataje de justicia, porque son complejas las situaciones que se dan en nuestro país. Sí, ¿qué es lo que sucede? Pasan estas cosas como las de hoy, y viene la prensa y toman los temas. No estoy diciendo por ustedes, estoy diciendo en general. Creo que en redes sociales, creo que a nivel de toda forma, debe de haber una presión a que empecemos un proceso que debería de comenzar con eso, con el saneamiento del Poder Judicial, que la misma Corte vea la necesidad de analizarnos, de certificarnos. Claro, si el juez está bien, magnífico, estamos de acuerdo. Y que tengamos un nuevo sistema de justicia, porque hay 2 partes torales, Fiscalía y Corte Suprema. Trabaja en eso bastante, y obviamente mucho va a influir en nuestra impartición de justicia y en la percepción que tú dices que hay. Nosotros somos mal vistos a veces, pero a veces quisiera que entendieran eso, que el asunto, que lo que está en juicio no es necesariamente lo que se dice públicamente. Sí. Renato, quisiera ahondar y permitirme ampliar eso. Vio en la tribuna de hoy, hay un comentario de una fiscal de Estados Unidos y que relaciona realmente lo que estamos hablando en este momento con el abogado, usted y yo, en cuanto a la percepción que se tiene de la justicia fuera de las fronteras. Y es lamentable, porque eso lo que hace es que debilita la institucionalidad, no fortalece el Estado de Derecho, y al no tener un sistema robusto, un fortalecimiento en el Estado de Derecho, lógicamente no hay desarrollo, no tenemos inversión, porque nadie va a querer venir a invertir en un país que no tiene seguridad jurídica. Entonces creo yo de que el sustento de cualquier Estado, y Honduras no es la excepción, es el sistema que esté fortalecido en el sector justicia. La Corte Suprema de Justicia debe estar fortalecida, yo comparto, debe de certificarse los jueces, y debe haber una depuración a lo interno del Poder Judicial.
pero una depuración objetiva, que tenga un proyecto de país en 10, 20, 30 años, en tener jueces que se les devuelva esa independencia y que pueda emitir un fallo independientemente de quién sea. Si es responsable, es responsable. Y si es inocente. Pero ¿qué pasa? En algunos casos, la percepción de la población, lógicamente, y fuera de las fronteras también, se entiende y quisiera que usted le diera lectura a ese comentario que está en la tribuna el día de hoy. Es relacionado con un juicio, con un juicio en Nueva York, del policía Juan Manuel Ávila Mesa. Es que la jueza Lorna Schofield fue la encargada de leer la sentencia para el exmiembro de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos o Juan Manuel Ávila Mesa. Al leer la condena, la jueza remarcó que si en Honduras no existe ley, en Estados Unidos sí la hay. Al tiempo que señaló en 144 meses de prisión la pena, tomando en cuenta que el procesado se entregó voluntariamente y que adquirió COVID-19 en la cárcel. Imagínese, O sea lo delicado de ese que le comentario. cae más si no se entrega voluntariamente, pero usted se refiere a esta expresión de la jueza Sí, es Lorna delicado. Schofield. Y como hondureño lamento ese tipo de comentarios. Si en Honduras no existe ley, en Estados Unidos sí la hay. Esa es la expresión, ¿verdad? Es correcto. Entonces, imagínese usted el pensamiento de un Mire, juez. abogado. Recuerde que en Estados Unidos, inclusive le voy a decir algo, en Estados Unidos la legislación norteamericana no tiene sala constitucional, para que sepa. No existe sala constitucional. Cualquier juez puede admitir una inconstitucionalidad y pronunciarse a cualquier nivel. Mire, yo no le voy a demeritar a los magistrados actuales o a los magistrados que han habido. No se los voy a demeritar. Pero es notorio, es descarado. Lo hemos visto cómo los diputados buscan a jueces o a profesionales de las ciencias jurídicas para magistrados de la Corte en función de su amistad. Como interpretándolo o diciéndonos, bueno, llego al Congreso no para legislar, sino para enriquecerme, porque mire, usted puede salir rico desde el Congreso como diputado. ¿Cuántas historias se cuentan y muy sustentadas? Entonces, si el pensamiento del diputado, voy a buscar un magistrado que sea amigo mío, por si algún día yo soy requerido por el Ministerio Público y hay un juicio contra mí o algunos de mis seres queridos, sé que ahí tengo a un profesional o a un magistrado amigo mío que me va a ayudar. Bueno, es que tiene que... Descaradamente, así funciona este sistema nuestro. ¿Cómo hacer entender entonces a los diputados que si quieren un país diferente, deben comenzar haciéndose una autocrítica? Se elige por méritos, se busca, se identifica, se contrasta y al final se selecciona y elige por méritos, indistintamente si es amigo o no. Sí, lo que pasa es que es la forma de elección, es una elección de segundo grado a lo interno del Congreso de la República. El Congreso es eminentemente político, pero déjeme decirle, si no cambia la forma de elección de magistrados, procuradores, fiscales, vamos a estar en lo mismo. Imagínese usted que se hizo una reglamentación para elegir altos funcionarios. En este caso en particular vamos a hablar de la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República. ¿Qué pasó con las personas que se sometieron a todo el proceso? Y como le digo, yo conozco al abogado Chinchilla y no puedo demeritar su labor, su empeño. Sin embargo, fue electo de forma ilegal en el segundo periodo. Y eso tengo que decirlo porque soy profesional del derecho, en detrimento de los que sí siguieron todo el proceso que habían diseñado para poder optar ese cargo. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que pretendan ostentar estos cargos ya no van a querer aspirar a un cargo de esto porque si lo van a imponer, digamos los magistrados que están en este momento, son 15, que yo pienso que deberían de retornar a ser 9 porque hubo una violación en la Constitución, pero eso sería otro tema, porque la forma de gobierno ya está diseñada y pasó de 4 a 7 años, por lo menos en el Poder Judicial. Pero eso sería punto de discusión de otro tema. ¿Qué pasa si de los 15 magistrados 10 se quieren elegir? Por decir algo.
Reelegir. reelegir en la próxima corte. Y le aplica lo mismo que se le aplicó al fiscal. Viene una de entre los 26.000 profesionales que están legalmente inscritos, hay muy buenos profesionales, hombres y mujeres, se someten al proceso y quedan 45. Renato. Permíteme, luego lo voy a terminar. Y de los 45 que siguieron todo el proceso y que están capaces, cualquiera puede ser magistrado, y los 10 magistrados que están aspirando a reelección no se someten al proceso y le aplican la misma regla del fiscal general que asumió el segundo periodo, entonces estaríamos en nada. Creo que deben de cambiar las reglas de juego, debe de buscarse un mecanismo que interactúe también la sociedad y sea mixto para poder llevar los mejores hombres y mujeres a regir los destinos de estas Unos 30 instituciones. segundos porque tengo una pausa comercial pendiente, abogado. No, Renato, yo quisiera, pensar en estos últimos tiempos de ejercicio profesional, que tengamos un país en el que no esté sujeto a las cosas que estén sucediendo en el extranjero. Sí, voy a reiterar mi propuesta de que esperemos que se puedan mantener los temas coyunturales por larga data, de manera tal que haya presión social, en que podamos tener la institucionalidad que Honduras puede tener, que es necesaria para poder mejorar en todas las áreas de la vida. Estar sujetos a estas situaciones externas creo que siempre nos va a mantener en retroceso y en su desarrollo. Sí, no, es que tenemos que mejorar las instituciones y yo recuerdo los argumentos. Cuando se reformó el 102 para la extradición de hondureños, que no estábamos preparados para tener a grandes capos de la droga encerrados en nuestras cárceles. Cárceles frágiles, con estructuras débiles. Si aún sin esos grandes señores, miren ustedes, los negocios que se hacen dentro de las cárceles, y ya con esos señorones de las drogas, con esos grandes capos, ese es el argumento, mejor mandémoslos para allá, porque aquí nos pueden corromper a todos. Pero es ceder la Esos son los argumentos de los políticos, ¿no? Es ceder, Renato, prácticamente ceder el juzgamiento y la jurisdicción de nuestra Corte Suprema a otro país. Estamos nosotros esperanzados a que otro país juzgue personas que debieron de haber sido juzgadas en nuestro país. Y no podemos permitir eso como hondureños. Mire, por lo menos tuvieron la decencia de decir, no, mejor que los juzgue Estados Unidos, que los encierran allá, porque si los encerramos aquí nos corrompen a todos. Mire, por lo menos tuvieron la decencia de admitir que son débiles y que nuestras cárceles son frágiles, que ahí iban a vivir como reyes y no es que se escapaban, o iban a estar 3 días ahí y el resto de la semana en sus viviendas. Vamos a la pausa. Estos son temas para seguirlos discutiendo en función de ver a un país, ver a Honduras como un Estado de Derecho. No perdamos la esperanza, que lo veremos. Ojalá que nosotros lo contemplemos con nuestros ojos, nuestros hijos, nuestros nietos, un verdadero Estado de Derecho. Vamos a la pausa y les tengo la última pregunta. ¿Creen que después de este juicio de Tony Hernández se le ponga peluda la situación aún más al presidente de Honduras? Después de la pausa, la respuesta ya final de los abogados Julio César Ramírez y Marco Zelaya. Bueno, como ya tenemos poquito tiempo, ¿cree usted que este juicio que hoy concluye ya con la fijación de la pena para Tony Hernández repercuta en el presidente de la República? Vamos a ver, lo pongo así más sencillo. Basados en las menciones de los fiscales de este Distrito Sur, del presidente Hernández, su supuesta relación con capos. Bueno, recordemos que situaciones totalmente diferentes. Quien está siendo juzgado en este momento es el señor Juan Antonio Hernández. O sea, es desconocido. Así es. Es el hermano y fue encontrado responsable de los 4 cargos por los cuales venía siendo acusado por la Fiscalía Especial del Distrito Sur del Estado de Nueva York. Sin embargo, dentro de ese proceso ha sido mencionado el señor presidente, el abogado Juan Orlando Hernández. Ha sido mencionado, pero todavía no ha pasado de lo que es mencionado a investigado, o por lo menos formalmente investigado. Si llega a pasar esa situación de denunciado o mencionado a investigado, ahí sí se le puede poner difícil la situación personal y lógicamente como presidente actual de nuestro país. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias al abogado Marco Zelaya, abogado Julio César Ramírez.
No creo, Renato. Yo creo que la posición de Estados Unidos a nivel de gobierno, del Departamento de Estado y a nivel de sus cortes, ya está definida para cualquier persona de Honduras, ya está definida hacia el gobierno de Honduras, y yo creo que nada de lo que pase hoy va a cambiar. En lo que sí creo que va a cambiar es en la emotividad que tiene el pueblo hondureño, pero no creo en la posición que ya tienen definida tanto en cortes, en fiscalía y en el gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno de Honduras. Muchas gracias, abogado Julio César Ramírez. A la orden. Y quisiera terminar con el poema de Ramón Ortega. Pero bueno, desafortunadamente ya no lo encuentro y será en otra ocasión. Será en otra ocasión, porque cuando yo dije que el juez besa el puñal, me mandaron el parrafito específico. Lamentablemente ahora ya no lo encuentro y ya no tengo tiempo. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias, Que licenciado. pasen una reflexiva y espiritual Semana Santa. Que pasen una reflexiva y espiritual Semana Santa. Igual a ustedes, nosotros tenemos programa mañana miércoles, frente a frente. Ya TN5 Estelar, mañana ya no hay, pero van a estar los noticieros TSI. Pero hoy sí tenemos TN5 Estelar a partir de las 9. Así que los invito a que continúen con la programación aquí en la pantalla líder, las mañanas del 5 a continuación.